Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Día de estreno porque ya veis, estamos estrenando cámara nueva, micro nuevo, sonido nuevo, perfecto, para hablar del postpartido, para hablar de la victoria en el clásico del Real Madrid, un clásico que puede ser clave en esta liga, tal y como está todo, todos los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, pero quería en el día de hoy ya en frío analizar lo que ha dado de sí el clásico, que han sido muchísimas intrahistorias, ¿no? Muchísimos detalles, muchísimos elementos clave. Vamos a hablar de los detalles con los que me quedo en un triunfo tan sumamente sufrido, porque a mí casi se me salió el corazón en el día de ayer, de hecho casi me dio hasta fiebre. Fue auténticamente de locos lo que pudimos ver, sobre todo en los 20 minutos finales, porque ahora lo hablaremos en el resto del partido. Para mí el Madrid fue superior y hasta que le duraron las piernas bastante superior. En primer lugar, chicos, vamos a hablar del 11, donde la inclusión de Fede Valverde cubriendo el lado derecho fue fundamental. Más que un rombo, donde Modric estaba un poquito más adelantado por momentos, pero también ayudando en la salida, la clave fue la superioridad de Lucas Vázquez y de Fede Valverde por ese lado. A nivel posicional, creo que por ahí se argumentó mucho del triunfo del Real Madrid, sobre todo en los primeros 45 minutos y sobre todo hasta que Lucas Vázquez se lesionó. Hay que decir que hizo un muy buen partido y que luego cuando entra Odriozola, la verdad, se resiente el Real Madrid. Por lo tanto, en ese duelo y en esas disputas y en ese peligro que generábamos a Jordi Alba, así llegaría el primer tanto. El primer tanto llegó así, robo y salida. Era un concepto claro que tenía Zidane, que como decimos, quería cubrir la zona central, hacer del equipo un auténtico seguro de vida en la zona de Casemiro, con Kroos, pero también con los centrales tremendamente expeditivos a la hora de cortar a Dembélé, a Messi, a Pedri, a los generadores de juego, o a un Frenkie de Jong que estuvo prácticamente desaparecido jugando en su interior izquierdo. Buen partido, en líneas generales a nivel defensivo, con pocos errores. Luego sí que se produjeron algunos errores, ¿no? Pero también, como digo, por el cansancio, porque al equipo le costó. A nivel de presión, el Real Madrid me gustó mucho. En campo rival por momentos, cuando sacaba a Ter Stegen, pero también a la hora de la presión en nuestro propio campo. Creo que desarmamos la parte más creativa y cubrimos un concepto que era fundamental, que era el de los giros de Pedri y Messi, ¿no? Messi y Pedri cuando controlaban el balón y se giraban, que tuvieran a un hombre encima, ¿no? A la hora de encimar, a la hora de interceptar ese tipo de situaciones de conducción entre líneas, era muy importante que estuviéramos atentos y en la mayoría de situaciones las cubrimos. De hecho, creo que prácticamente solo en una Messi rompió líneas y prácticamente la primera mitad ellos solo dispusieron de ocasiones al final, con un casi gol olímpico de Messi, y en una jugada que se ayudó de la mano, que por cierto nadie lo comentó, en una ocasión del Barça, pero todo lo demás fue del Madrid. Las dobles ocasiones también del Madrid, con Valverde y Lucas Vázquez, las llegadas también con Vinicius rompiendo a Mingueza, que le generó muchísimo peligro al canterano Blaugrana, y Benzema, que era un poco el elemento intercalado para conectar lo que es el espacio con el juego en corto. Gran partido de Benzema al margen del taconazo, que tengo que comentarlo, pero que ya todos lo tenemos en mente, como uno de los goles del Real Madrid esta temporada. Espectacular Karim en todo lo que tiene que ver con el gol, pero también con el previo del gol. Así que, en resumen, la primera parte del Real Madrid muy superior, físicamente, tácticamente, posicionalmente, a nivel de piernas y todo. En todos los elementos más tangibles y en los menos tangibles, claramente mejor el Madrid de Zidane. En la segunda mitad la historia cambia, y cambia porque el Madrid tiene que achicar más agua, recular más, lo de achicar agua va con segundas, y la presión es menos agresiva. Al final, chavales, cuando a nivel táctico no eres tan agresivo, pues la táctica se pierde, no te funciona ese 4-4-2 tan bien. Ellos quitan a Serginho Dest, que no estaba produciendo prácticamente nada, meten un atacante más, un elemento más de vigilancia, y ahí el Madrid parece que entra en un momento de divagar, de no saber dónde ir exactamente a las presiones, etc. El Barça, que jugaba con presión individual dentro de lo que son las vigilancias de defensa y atacante madridista, le costaba menos defender eso porque el Madrid tenía menos movilidad. El concepto de movilidad también fue muy importante. Vinicius en eso era el auténtico líder, se fue cansando, fatigando, porque es que veníamos de un esfuerzo mayúsculo frente al Liverpool y se notó. Este partido hay que contextualizarlo con los regímenes de esfuerzos. El Madrid hizo un esfuerzo tremendo, y luego los cambios, pero eran cambios que Zidane tuvo que hacer
porque es que Madrid no daba más de sí, no tenía ni marcha cuarta, ni quinta, y menos la sexta. Entraron jugadores como Mariano, Isco, que sinceramente no estaban para competir este partido, pero es que no tenía otra cosa en el armario el Madrid. Zidane no tenía otra opción. Y ahora mismo tenemos las fuerzas justas, lo dijo luego en rueda de prensa, y en la segunda parte sí, ya el Barça para mí, sobre todo en los 20 minutos finales, cuando ya estábamos con la soga al cuello, pues fueron mejores. Lógicamente, y tuvieron la ocasión de Ilais al final y tal. Tuvieron todas estas situaciones donde ya ellos tocaban en corto, en largo, buscaban la espalda más fácil y donde Messi campaba más a sus anchas. Aun con todo y con ello, Messi intrascendente en la materialización de situaciones. Vamos, que para mí, por ejemplo, Pedri, hasta que también tuvo piernas, fue mejor. Vamos a hablar de, al margen de que tuvo situaciones el Barça, por supuesto, querréis que hable de la polémica. Claramente, y lo voy a hacer, no os preocupéis, la polémica, la supuesta polémica, porque que alguien diga que esta jugada entre Mendy y Braithwaite es penalti es absolutamente de locos, o sea, casi ni lo toca y Braithwaite parece que le revientan y empieza a dar un salto hacia atrás, pero es que encima la imagen, por más veces que la intenten poner en la retransmisión, que fue tremendo las veces que la repitieron, como intentándonos convencer a todos de que era penalti. Y es que el VAR solo va a ver esa situación si de verdad hay algún tipo de duda. Y es que no la hubo, porque es que no fue. Es que no fue. Y por muchas veces que se repita una mentira, no es verdad. No, no lo es. Y en este caso, tampoco lo es. Lamentable, los comentaristas en este caso, con el silencio, intentando generar un desconcierto en el aficionado. Yo os voy a ser sinceros, cuando veo la jugada en directo tengo dudas. Pero cuando veo la repetición, lo veo tan obvio, tan cristalino que no es penalti. Pues nada, que hasta en Barcelona los medios ni lo han dado relevancia a esta jugada entre Braithwaite y Mendy. Pero yo, viendo a algunos comentar y decir ciertas cosas, pues claro, me quedo loco. Pero bueno, en el cómputo global fuimos mejores, aunque de más a menos por los niveles de físico, por los niveles de desgaste. Tiene mucho mérito que ganáramos este partido. Era un partido fundamental para disputar la Liga. Ahora mismo líderes, vamos a ver qué es lo que hace el Atlético de Madrid. Pero estamos ahí. La cuestión es que Zidane vaya recuperando elementos, que vaya recuperando jugadores, que Valverde y Lucas Vázquez estén ahí, Carvajal ahora cuando entre que pueda jugar, Sergio Ramos que pueda volver lo antes posible, Varane del tema del COVID. Es que jugamos con el 75% de la defensa diezmada, lesionada, de los titulares. Y Nacho y Militao de corbata, estuvieron de corbata. Partidazo de los secundarios y partidazo de los principales. Para mí, cerrando ya el análisis, los mejores a nivel individual fueron Valverde, cuando estuvo con opciones de competir, de jugar el partido, de disputarlo, hasta que ya no pudo más. Vinicius, hasta que también el cuerpo le dijo basta. Sí que estuvo algo desacertado otra vez con algunas decisiones, a mí me puso nervioso en algunas acciones, pero siempre buscando el peligro, siempre constante y vital, intentando hacer daño. Y luego, para mí, pues también, hay que decirlo, el partido de Lucas Vázquez, sensacional, aquí me veis diciéndolo, sí, partido muy bueno de Lucas Vázquez. Y luego también, sinceramente, el partido de los dos centrales, para mí fue cum laude, el partido de Nacho y el partido de Militao, tremendos los dos. Dejadme vuestros comentarios, a ver cómo habéis visto el partido, a ver cómo respiráis, con qué sensaciones os habéis despertado. Sigue habiendo liga, el Madrid ha dado un golpe de efecto, no tan de efecto. Bueno, dejadme vuestros comentarios, vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.